Ok, hermanos, una vez más, buenos días. Vamos a empezar el culto de hoy. Oremos juntos primero. Vamos a orar. Dios nuestro Padre misericordioso, que es lleno de amor y gracia, te agradecemos por tu inmensa gracia de salvarnos a nosotros. Aunque nacimos en el pecado y nuestro corazón y pensamiento eran cortos y no se veían tanto por fuera, en realidad cometimos incontables pecados. Por ello, éramos dignos de ser condenados eternamente en el infierno. Aún así, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, murió por nosotros y con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados perfecta y eternamente. Y el Espíritu Santo nos hizo oír y entender el Evangelio. Nos ha hecho conocer la eterna redención de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Nos recibiste como tus amados hijos y nos permitiste gratuitamente el derecho y el privilegio de poder entrar al cielo y la vida eterna, que es más valiosa que todas las cosas. Aún solo esta gracia es suficiente para agradecer y servirte a ti por toda nuestra vida con todo nuestro corazón. Pero encima nos das gracia sobre gracia, especialmente te agradecemos por tu protección, palabra e iglesia. Debemos vivir sin olvidar tu beneficio y queremos trabajar contigo para la obra de salvar las almas. Señor poderoso, ayúdanos a vivir dignamente como hijos de luz y guíanos para poder vivir piadosamente en este mundo pecaminoso y peligroso hasta que el Señor Jesús venga. Hoy estamos delante de tu presencia, esperando tu palabra, Señor. Por favor, haznos apreciar este momento. También ayúdanos a entender verdaderamente el temor de Dios y recibir tu palabra con una actitud adecuada. También, Señor, añade la gracia a la prédica de hoy para que sea una lección valiosa para nuestra alma. Hemos orado en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, hermanos. El título de la palabra de hoy es Dios nuestro Padre. Hoy es el Día de los Padres. Agradecemos a nuestros padres por su amor y trabajo y queremos agradecer a los hermanos varones que trabajan para la iglesia. La palabra de Dios enseña a los hombres con mucha importancia que honren a los padres. Entre los 10 mandamientos, como ustedes sabrán bien, el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. El quinto mandamiento quiere decir que honrar a los padres es el primero de los mandamientos que se deben cumplir entre los hombres. Por eso, Efesios capítulo 6, versículo 2, leamos juntos. Honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, promesa de bendición. Esto es superior al mandamiento, no matarás. Es verdad. Significa que no honrar a los padres es un pecado que será condenado más gravemente que el homicidio. El libro de la sabiduría Proverbios también narra varias veces que debemos honrar a los padres. Busquemos Proverbios, capítulo 23. Proverbios, capítulo 23. Versículo 22. Proverbios capítulo 23, versículo 22, leamos juntos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Aquí. Mire, padre, madre. Si vemos bien los versículos que mencionan juntos padre y madre, siempre ponen adelante padre. ¿Sí? Porque en un hogar, el que debe ser respetado en el primer lugar es el padre. ¿Sí? Dice, oye a tu padre. Oye, quiere decir, respeta su palabra y consejo, ¿no? ¿Saben, hermanos? Cómo aprecia uno la sabiduría de su padre es diferente según su edad. Cuando eran niños, les parecía que su padre sabía todo y podía hacer todo, ¿no? Como Superman. Creciendo, poco a poco se dan cuenta que aún su padre no sabe algunas cosas. En la adolescencia piensan que él no sabe muchas cosas. Y en la juventud piensan que saben más que su padre. Entonces no quieren oír su consejo. Más tarde, recién ellos llegan a conocer que la sabiduría verdadera no es solo del conocimiento del mundo o la tecnología, sino que viene de la experiencia de la vida. Después de madurar, respetan la sabiduría de su padre y quieren oír su consejo, pero lamentablemente, cuando llegan a este momento, ya su padre no está a su lado. Se arrepienten diciendo, sería bueno si mi papá estuviera vivo. Quiero preguntarle. Sin duda, aunque la intimidad entre el padre y los hijos es importante, sin embargo, ellos deben temer a su padre debidamente y obedecerle. Y versículo 25, versículo 25. Veamos. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. La razón por que la Biblia nos enfatiza esta enseñanza es porque el amor más parecido al amor de Dios es el de los padres. Nosotros, a través de la palabra de Dios, vamos a aprender a honrar a los padres y también tenemos que vivir agradando a Dios y no contristando al Espíritu Santo. Miren, en el versículo 22, Padre, te
engendró. Padre engendró. Y el versículo 25, madre dio a luz. Engendrar y dar a luz son sinónimos, pero el Padre engendra significa el origen de nuestra vida está en el Padre y fuimos formados por medio de la Madre. El origen de la vida está en el Padre. El Padre te engendró. El nacer de nuevo también es de la misma forma. Santiago capítulo 1, versículo 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios el Padre nos engendró, ¿ok? Y la manera es por medio de la palabra de verdad, es decir, el evangelio de salvación. Y en realidad, el evangelio nos ha dado por medio del Espíritu Santo y la iglesia. ¿Okay? Padre engendró, madre dio a luz. Dios el Padre nos engendró a través de la iglesia. Celebrando el Día del Padre, vamos a aprender sobre nuestro Padre Celestial. ¿Sí? El apóstol Pablo usó esta expresión varias veces en sus cartas como salutación. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aparece más de 10 veces en el Nuevo Testamento. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Dios ha brindado a los hombres todos los requisitos para vivir. Por supuesto, esta es la gracia de Dios. Y también ha concedido la especial gracia a todos los pecadores para que sean salvos. Y encima, hay otra gracia y paz que pueden gozar solo los hijos de Dios. ¿Saben? Juan 1, versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Podemos gozarla solo los hijos de Dios. Juan capítulo 14, versículo 27 también dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracia y paz. Lo que debemos entender primero es que no todos los hombres son hijos de Dios por esencia. Tampoco lo éramos. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Jesús tenemos redención por su sangre. Tenemos redención, en otras palabras, somos salvos. El pecado del hombre jamás puede estar junto con el Dios Santo. Por supuesto que Dios ama a los pecadores y quiere que todos ellos sean salvos. A pesar de esto, no les llama sus hijos. Mire, capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo. Quiere decir, antes de ser salvo. ¿Cómo éramos entonces? ¿Dios era nuestro Padre? No, dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, por naturaleza. Por naturaleza, desde la matriz. Lo mismo que los demás. Todos los hombres son hijos de
era hijos del diablo, nosotros también lo éramos. Es decir, éramos dignos de ser condenados eternamente en el infierno. Pero, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Al que ha sido justificado perfectamente por medio de la sangre de Cristo, recién Dios le acepta como su hijo, como un miembro de la familia de Dios. El libro de Romanos también narra lo mismo. Busquemos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron, por eso están destituidos de la gloria de Dios. Mire, hermanos, en este tiempo, por más que llamen a Dios, Padre mío, nuestro Padre Dios, en realidad no tienen que ver con Dios. Mire, están destituidos de la gloria de Dios. Pero versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. Para justificarnos a nosotros, el justo Jesucristo fue castigado y derramó toda su sangre. La manera para recibir esa gracia es creer en Él con un corazón arrepentido y humilde. Capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Por lo tanto, en esta salutación, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Realmente, solo para los justificados, ¿no? Ellos pueden gozar de paz que viene de Dios. Capítulo 8, Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Leamos juntos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí, adopción significa hacer hijo al que originalmente no era hijo. En realidad, éramos hijos del diablo, pero hemos sido adoptados en Cristo a la familia de Dios. Abba, Padre. Abba, en arameo, significa papá. ¿Okay? Padre, papá. Se usa como el sentido más cercano que padre. Abba, Padre. Si pensamos bien este versículo, es muy maravilloso y admirable, ¿no? Estamos agradecidos más que suficientemente.
solo por la gracia de salvarnos a nosotros que debíamos ir al infierno. Encima nos hizo hijos de Dios. ¿Quién es Él? Dios es el juez sublime. Delante de Él, incontables personas se arrodillarán y se horrorizarán, ¿no? Pero podemos llamar a este Dios Abba, papá. Cuando meditamos cuán grande es Dios, podemos sentir cuán maravillosa es la posición de sus hijos. Aún en este mundo, debido a que es muy grande la posición del rey o el privilegio del presidente de un país, sus hijos también gozan de muchos beneficios, ¿no? ¿Saben? ¿Cómo son las casas en que viven los hijos del rey de Emiratos Árabes Unidos? ¿Y cómo viven? Esta es Dubái, una ciudad de este país. La establecieron en medio del desierto con el dinero de la venta del petróleo. ¿Okay? Y no podemos imaginar las riquezas y la forma de vivir de los hijos del rey de Arabia Saudita, donde hay mucho petróleo. ¿Qué opinan ustedes? Este edificio parece un gráfico por computadora, ¿no? Pero es real. Un edificio real. Los ricos de Arabia Saudita lo edificaron. Entonces, piensen, hermanos, ¿cómo sabrán bien el petróleo que extraen ellos? ¿Qué es esto? ¿Qué es el petróleo? Realmente no es más que los animales y árboles en descomposición del huerto de Edén. ¿Es verdad? Aún la cosa descompuesta del huerto de Edén tiene tanto valor. Por eso, los hijos del rey de los países que venden petróleo pueden vivir muy ricamente. Entonces, ¿cómo será en realidad la Nueva Jerusalén en donde vamos a vivir? ¿Y cómo será la prosperidad y felicidad que gozaremos eternamente? El creador del infinito universo y el que es sobre todas las cosas es nuestro Padre. Esta es la verdad por la que debemos agradecer. El título de la palabra de hoy es Dios nuestro Padre. Vamos a pensar en cuán gran privilegio tenemos porque somos sus hijos y qué debemos hacer para honrar a nuestro Padre. Busquemos Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Los versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados,
Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Una vez más, mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? ¿Cuál amor significa que ese amor es tan grande? Juan capítulo 3, versículo 16, como ustedes saben bien, dice, de tal manera amó Dios al mundo, como que ha dado a su Hijo unigénito. Para tratar de entender cuán grande es su amor, imaginen si dejarían morir a sus hijos por otra persona. Muchos de ustedes me han dicho, pastor, te amamos. Gracias. Pues, ¿qué me van a dar a mí? Solo de boca nada más. Jamás esperaría que alguien hiciera morir a su hijo en mi lugar. Jamás. ¿Por qué? Porque yo tampoco haría esa obra. Este es el nivel y el límite de nuestro amor. ¿Ok? Sin embargo, Dios, que creó los cielos y la tierra, hizo morir a su unigénito por su creación. El Dios Santísimo castigó a su amado Hijo por nosotros, los pecadores. No podemos entender bien la grandeza y profundidad de su amor. En realidad, creo que el mejor adjetivo para describir el amor de Dios es inescrutable. Una poeta cantó así: aunque los cielos fueran una hoja y el mar tinta, jamás bastaría para escribir todo el amor de Dios. Es cierto. Gracias a ese amor tan grande, llegamos a ser llamados hijos de Dios. Y en el versículo 1, por esto, el mundo no nos conoce. El mundo no nos conoce. Ahora, en realidad, no somos afamados, ni parecemos muy estimados a otras personas, ni tenemos mucha riqueza, ni fuerza. Pero, ¿saben? Así como, aunque hayan muchos niños en el colegio, los ojos de los padres están fijos en sus hijos. ¿Sí o no? A pesar de que no nos conoce el mundo y los demás, Dios nos conoce. Pues está bien, ¿no? Gálatas capítulo 4, versículo 9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, ¿qué dice? Siendo conocidos por Dios. El mundo no nos conoce, pero siendo conocidos por Dios, está bien, ¿no? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Leamos juntos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Somos suyos. Somos hijos de Dios. Amados hermanos, aquellos a quien Dios conoce son los más famosos, ¿verdad? El nombre que está escrito en el libro de la vida es mucho mejor que el nombre que está escrito en el libro de la historia. El mundo no nos conoce. Está bien. ¿Por qué?
somos conocidos por Dios. ¿Okay? Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Leamos juntos. Como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Como moribundos, mas he aquí vivimos. ¿Por qué? Tenemos la vida eterna. Como castigados, seremos disciplinados, mas no muertos. Como entristecidos, es verdad, mas siempre gozosos. ¿Por qué? Tenemos la paz que nuestro Señor Jesús nos da. Como pobres, lamentablemente, sí, mas enriqueciendo a muchos. Leamos juntos. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. ¿Es cierto? Poseemos todo. Miren, hermanos, si comparamos a Aladino, un joven insignificante, y el rey que vive en el palacio, ¿quién es más rico? Respóndame. Obviamente, el rey, ¿sí o no? El rey es mucho más rico que ese joven insignificante Aladino. ¿Ok? Pues, ahora, ¿qué creen? ¿Quién es más rico? La lámpara mágica tiene mucho más valor que un montón de oro. ¿Está de acuerdo? Como Dios es el dueño de todo, sus hijos poseen todo. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Aunque ahora no somos muy apreciados por los demás. Y a pesar de que no tenemos muchas riquezas del mundo, lo más importante es que tenemos a nuestro Padre, que es el Señor de todo. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, en ese momento seremos transformados en un cuerpo de gloria, ¿no? Y entraremos al otro mundo inimaginablemente maravilloso. En aquel momento estaremos tan agradecidos y recién nos daremos cuenta de cuán grandioso es el haber recibido la salvación en esta tierra y llegado a ser hijos de Dios. Se dice que hay tres cosas por las que uno se sorprenderá cuando vaya al cielo. Uno, porque el cielo es tan hermoso y magnífico. Y dos, porque no están ahí las personas que pensamos que estarían. ¡Wow! Porque, ¿dónde está Él? Y tres, uno mismo se sorprenderá de que Él esté ahí. ¡Wow! ¿Dónde está acá? Vamos a esperar un poco más hasta cuando Él se manifieste. Los padres trabajan para sus hijos debidamente. Los tres trabajos representativos son
proteger, alimentar y educar a sus hijos. Dios nuestro Padre también hace estos trabajos para nosotros. Proteger, alimentar, educar. Primero, Dios Padre protege a nosotros, es decir, nos guarda y cuida de nosotros. Salmo capítulo 37, versículo 28, leamos. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Aquí, sus santos se refieren a los santificados por la sangre de Jesucristo. Dios nuestro Padre trabaja para guardar a sus hijos. Miren, hermanos, tenemos mucho cuidado en guardar algo valioso para no perderlo, ¿no? Entonces, Dios sacrificó a su Hijo unigénito para ganarnos a nosotros. Quiere decir, lo más valioso para Dios somos nosotros. Debido a esto, Dios nos guarda sin cesar. ¿Okay? Busquemos Deuteronomio, el quinto libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 10. Deuteronomio capítulo 32, versículo 10. Leamos juntos. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Esta fue la historia en que Jehová Dios protegió al pueblo de Israel. Desierto. Aunque le hizo pasar por el desierto para castigar su desobediencia, lo guardó como la niña de sus ojos. Entonces, el Dios que guardó a su pueblo de esa manera, con cuánto cariño cuidará a sus hijos. ¿Okay? Capítulo 33, Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, versículo 12. Deuteronomio 33, versículo 12. Benjamín, por favor, mediten este versículo poniendo su propio nombre en el lugar de Benjamín. José dijo, el amado de Jehová habitará, confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Vamos a creer en la protección del Dios Padre. Lo guardo, lo cubrirá. La versión Reina Valera usa la palabra guardar con el mismo sentido de proteger. Y también usa esa expresión, cubrir debajo de las alas de Dios. Alas de Dios. Salmo capítulo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Versículo 4. Versículo 4, leamos juntos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro.
escudo y adarga es su verdad, debajo de sus alas. Sus alas son más seguras que cualquier escudo y está templado y afable dentro de ellas. Del versículo 9 al 11, veamos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. Pero lamentablemente, muchísimos cristianos creen mal que aún los salvos podrán ser rechazados al infierno. Es decir, la salvación se pierde. En realidad, ellos no conocen sobre la protección del Dios Padre para sus hijos. Los que han nacido de nuevo una vez como hijos de Dios, aunque recibirán la disciplina por el amor del Padre, jamás serán condenados ni abandonados, sino que las manos del Todopoderoso los protegen para siempre. ¿Okay? Busquemos Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Veamos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Antes, una señora me dijo así: pastor, cuando iba bien a la iglesia antes, sentía que podía ir al cielo. Pero en los últimos días sufrí muchas dificultades. Por eso no he asistido a la iglesia. Entonces ahora no estoy seguro si podré ir al cielo o no. Quiero que entiendan bien sobre esta mano. ¿Quién está agarrando la mano? De arriba. La mano de nuestro Padre está agarrándonos. Hace tiempo, cuando mi hija era pequeña, fuimos a un parque de diversiones. El lugar era muy grande y había muchos juegos mecánicos, tiendas de peluches, de helados. Había mucho que ver y bastante gente. Si perdiera a mi hija, sería muy difícil encontrarla. Le dije: Grace, tú tienes que agarrarme fuerte la mano. Si sueltas mi mano, te vas a perder. Y así estuvimos caminando. Pero, ¿qué creen que ella iba a hacer? Pasando delante de la tienda de helado y juguetes, iba a soltar la mano del padre, ¿no? Es obvio. Pero el padre ya conoce bien esto. Entonces, ¿qué va a hacer? Diciendo: agárrate bien de mi mano, pero antes de eso, el padre mismo agarra
fuerte la mano de su hija primero. ¿Okay? Una vez más, Juan 10, leamos juntos. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Okay. Dios nuestro Padre nos protege a nosotros. Y segundo, Dios sostiene y alimenta a sus hijos. Alimenta. ¿No? Hermanos, padres, ustedes trabajan muy duro para dar alimento a sus hijos, ¿no? Isaías capítulo 40 dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Es una imagen muy hermosa y de paz. En el Salmo capítulo 23, como ustedes saben bien, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me pastoreará. El pastor se alegra viendo que sus ovejas comer bien, buenos pastos y tomar el agua limpia, ¿no? Busquemos Salmo 81. Salmo capítulo 81. Salmo 81. Salmo 81, versículo 10. Salmo 81, versículo 10. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Llenaré tu boca. ¿Significa que Dios te alimentará? ¿No? Alimentará. ¿Con qué? Versículo 16. 16. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Lo mejor del trigo, miel de la peña, ¿qué es esto? Simboliza a su palabra, ¿no? Que te hice subir de la tierra de Egipto. Dios nos salvó del pecado y nos hizo sus hijos. Y Dios nuestro Padre nos ha dado el alimento necesario para nuestra carne y nos alimenta con la leche y el pan de la palabra. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca. No. Abre tu boca. Significa ten anhelo para recibir la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Mira a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Esta palabra jamás quiere decir que vivamos perezosamente sin trabajar, sino
Si uno vive de la manera agradable a Dios, realmente Dios lo cuida y sostiene lo que necesita para su carne también. Es verdad. Versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vamos a confiar en esta promesa de Dios nuestro Padre y también vamos a esforzarnos en cumplir su condición. ¿Cuál? Versículo 33. Versículo 33, leamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. La palabra más importante es primeramente. Primeramente. En el libro de Salmos también podemos encontrar la misma palabra. Salmo 35, 37, versículo 3. Leamos. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, serán muy pobres. Versículo 25. Leamos juntos. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. No he visto que un justo ha sido desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quiere decir, Dios les cuida. Dios nunca desamparará la vida de un justo, sino alimentará su descendencia. Tercero, el padre educa a sus hijos, ¿no? Para esto se necesitan muchos gastos, un largo tiempo, mucho esfuerzo y paciencia. El propósito de educarlos es para que sus hijos sean personas maduras, que son sabias, pueden vivir independientemente y pueden ayudar a otros. Dios nuestro Padre nos dio la Biblia para educarnos a nosotros. Además, ha puesto pastores y maestros en la iglesia para enseñarnos la palabra. Y el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Busquemos Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Dios nos enseña con su escritura. Es la Biblia, ¿no? Es útil para enseñar y para redarguir.
Redarguir significa reprender, ¿no? Naturalmente, queremos oír las palabras dulces y elogios, nada más. Pero a veces debemos oír humildemente palabras fuertes también que nos reprenden como látigo. Cuando el pastor da una prédica sobre la gracia de Dios, normalmente la mayoría la reciben contentamente. Pero cuando el pastor cuenta sobre deberes dignos de los cristianos o hace un reproche, los hermanos maduros en la fe reciben esto también con agradecimiento, pero en realidad muchos no. Amados hermanos, aún tenemos muchas cosas que deben ser corregidas en nuestra vida. ¿No es verdad? Entonces, ¿con qué actitud reciben las enseñanzas que les son dadas a través de la boca del pastor? Porque debemos recibir la palabra de gracia y paz y bendición, pero no es todo. Redarguir. Busquemos Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Leamos juntos. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los miembros de la iglesia de Tesalónica crecieron rápidamente y sus vidas agradaron al corazón del Señor. ¿Por qué? Una razón fue que ellos ya desde hace 2000 años atrás esperaban la segunda venida del Señor. Y otra razón fue que ellos recibieron las palabras que salían de la boca del apóstol Pablo como la palabra de Dios con gran respeto. Oísteis de nosotros, pero ellos lo recibieron como la palabra de Dios. Por lo tanto, ella podía actuar en ellos. Y debemos saber esto para educarnos a nosotros. Dios nuestro Padre usa la manera de disciplina también. ¿Okay? Busquemos Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículos 5 y 6. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Leamos juntos. Y habéis ya olvidado la exhortación que, como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama
disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Primero, nuestro Padre nos enseña el camino porque debemos andar dignamente y, nos mira. ¿Ok? Después de enseñarnos, Dios nos mira porque si vivimos correctamente según su enseñanza o no. Si uno vive en el camino de desobediencia continuamente, no solamente le exhorta, sino incluso lo disciplina hasta azota. Fuerte, ¿no? Debido a que todos los hombres nacieron como descendiente de Adán, los niños no crecen rectamente por recibir solo reprensión de palabra, no, inevitablemente se necesita la disciplina severa. Es verdad. Proverbios 29 dice, la vara, ¿qué significa? El azote, el átimo y la corrección dan sabiduría a sus hijos. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Seguramente, al momento de ser castigado, jamás será agradable. Pero esta también es la gracia de Dios nuestro Padre que nos ama. Resumamos de nuevo. Dios Padre, primero, protege a sus hijos, les alimenta y los educa. ¿Okay? Dios los hace para nosotros. Entonces, hermanos, entre Dios y nosotros, es decir, en la relación de padre e hijos, no solo hay trabajos que el padre hace para sus hijos, sino también trabajos que tenemos que cumplir en la posición de hijos. ¿Ok? ¿Está de acuerdo? Primero, confiando en Dios nuestro Padre que nos protege, vamos a agradecerle en cualquier situación y no nos turbemos tanto, ni nos preocupemos demasiado. ¿Okay? Dios nos protege. Entonces, vamos a confiar en Él. Busquemos Juan 14. Juan 14. San Juan capítulo 14, versículo 1. San Juan capítulo 14, versículo 1. Leamos juntos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Una vez más, leamos juntos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Si tienen una enfermedad, tomando un tratamiento adecuado, confíen en que Dios les cuidará. El miedo daña más a su salud. ¿Ok? Y a pesar de que lleguemos a morir, también guardemos la paz, confiando. Dios lleva mi vida según su buena voluntad y me voy al cielo un poco más temprano que los otros. Amén. Y si nos falta dinero, pidiendo al Padre por su ayuda, vamos a buscar trabajo y vivir diligentemente. Primera Pedro, capítulo 5, 7. Leamos juntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
de boca amén y agarra su ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué opinan, hermanos? Mire, creo que el turbarnos mucho y preocuparnos por tantas cosas es una forma de desconfiar en el Padre que nos protege. ¿Qué opinan? ¿No es verdad? Muchas personas hoy en día se preocupan si Castillo fuera hecho el presidente del Perú, pasaría una gran dificultad. Perú se convertiría en un país de comunista. Por favor, den esa preocupación a la voluntad de Dios y vivan fielmente. ¿Qué? ¿Saben? En realidad, la gran mayoría de la preocupación de una persona es por lo que no puede hacer nada. Entonces, esa preocupación, ¿qué sirve? O por lo que no sucederá realmente. ¿Eh? Son la gran mayoría de nuestra preocupación. Es verdad. Por lo que no puede hacer nada o por lo que no sucederá realmente. Amados hermanos, más que preocuparse por la situación política, por favor, preocúpense. Si viniera el Señor hoy, cuán lamentable sería y cuánta vergüenza tendría delante de Él. ¿Qué? Dios nuestro Padre nos protege. No obstante, no debemos tener un malentendido. Pueden haber estas personas entendiendo mal la palabra del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Van a los lugares donde no son dignos de ir para los cristianos y comen y toman las cosas que dañan la salud y confían, Dios me protegerá. Absolutamente es un pensamiento necio. En vez de la protección, recibirá la disciplina de Dios. ¿Okay? Y segundo, como Dios nuestro Padre trabaja para alimentarnos, entonces nosotros tenemos que comer bien lo que Él quiere darnos. ¿Okay? Busquemos Jeremías. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías capítulo 15, versículo 16, leamos juntos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Amén. Por gozo y por alegría. Cuando un pastor lleva a sus ovejas al pasto, ellas tienen que comer bien las hierbas. Y cuando la madre prepara comida, los hijos tienen que comerla con agradecimiento, ¿no? Y sabe, las ovejas y los niños que comen alimento con gozo y alegría están sanos y crecen bien.
mientras el pueblo de Israel pasaba el desierto por 40 años, Dios le dio el maná todos los días. Aún le dio la doble cantidad el día antes del día de reposo. Pero algunos no lo comieron quejándose que el maná no era muy sabroso. Algunos no lo comieron porque salieron tarde para recogerlo y desapareció el maná. Ellos se habían convertido en débiles. ¿Ok? Por eso no podían seguir bien la marcha del pueblo. Poco a poco se ponían atrás. Y al final fueron llevados por los amalecitas. Busquemos Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, versículo 16. Leamos juntos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuál es la manera para hacer morar la palabra de Cristo abundantemente en nosotros? Abundantemente. Primero, sin duda, hay que leerla mucho y escucharla continuamente, ¿no? Y tenemos que estudiar la palabra. ¿Qué dice? Estudiar. No solo leer y escuchar, sino debemos estudiar la palabra. Prácticamente no se queda en nuestra mente mucha palabra solo por escuchar las prédicas. ¿No es verdad? ¿Cuál es el título de la prédica del domingo pasado? Tienen que tomar una postura adecuada, anotar y meditar otra vez lo que aprendieron. Y se necesita el esfuerzo para memorizarlo. ¿Ok? Dios nos protege. Entonces vamos a confiar en Él. Dios nos alimenta. Entonces vamos a comer bien su alimento. Y tercero, porque Dios nuestro Padre nos educa, entonces nosotros que somos sus hijos tenemos que aprenderla bien y obedecerla. Proverbios capítulo 4, versículo 10 al 13. Veamos juntos. Oye, mi hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Guardar la enseñanza del Señor, porque ella es tu vida. Esta palabra es en realidad la que Dios quiere decirnos a nosotros. Hijo mío, ¿a quién está diciendo nuestro Padre? Hijo mío, ¿Salomón o su hijo? No, hijo mío.
Oye, hijo mío, retén el consejo del Señor y no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Busquemos Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, versículo 33 y 34. Lentamente leamos juntos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Una vez más, una vez más. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Esta es una palabra muy edificante e importante. Mis amados hermanos, nosotros aprendimos muchas veces la palabra de Dios. ¿Para qué la aprendimos? ¿Para qué aprendemos la palabra de Dios? Para aumentar la sabiduría. No es una respuesta correcta. Más bien, aunque conoce mucho, pero no lo pone en obra, su conocimiento es muerto. Solo le hace envanecer. El propósito, porque aprendimos la palabra de Dios, es para vivir cumpliéndola. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a oír, escuchar la palabra y vamos a cumplirla. Vamos a ser hacedores de la enseñanza del Señor. Versículo 25, leamos juntos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué? Sí. En conclusión, un punto más. Debemos confiar en Dios, comer bien y aprender a obedecer la palabra de Dios. Un punto más. Nosotros tenemos que alegrar al corazón del Dios Padre. Alegrar. ¿Okay? De verdad. En ello están incluidas todas las cosas que debemos hacer. ¿Cuál es la manera de alegrar a Dios? Con ese pensamiento pueden distinguir todas las cosas. ¿Okay? Alegremos a Dios nuestro Padre. Busquemos Proverbios. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Versículo 1. Proverbios capítulo 10,
versículo 1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio alegra al padre. Vamos a pensar, ¿en qué manera podemos alegrar al padre? Hoy es el día del padre. Darle un regalo en ese día o en su cumpleaños, en verdad, es solo una pequeña alegría nada más, ¿no? Más que esto, lo que realmente alegra al padre y no entristece a la madre es crecer en la buena salud, vivir como una persona buena, fiel y diligente, e independizarse dignamente. ¿Están de acuerdo los padres? ¿Sí? La independencia deseable es que está maduro mentalmente, no solo cuerpo, está estable económicamente y establece un hogar con un buen cónyuge. Esta palabra Proverbios 10:1 no es la palabra solo para los padres carnales, ¿okay? Sino que es un deseo de Dios nuestro Padre para sus hijos. El hijo sabio alegra al padre. Vamos a ser hijos sabios y alegrar al padre. En primer lugar, a los padres es una gran alegría el nacimiento de sus hijos. Es verdad. Nacimiento, pero no es todo. Si no creciera un bebé, sus padres se preocuparían bastante. Viendo que los hijos van creciendo su cuerpo y pensamiento, los padres se alegran. Dios nuestro Padre también desea ver nuestro crecimiento. A medida que aprendemos la palabra, Él quiere que vacilemos menos contra las tentaciones, aguantemos dificultades pacientemente, distingamos la verdad y la falsedad, la iglesia verdadera y la falsa. Amemos a los demás, participemos en el trabajo para la iglesia y tengamos más responsabilidad para la obra de Dios. Cuando uno está en la fe de niño, solo quiere ser servido y su sentimiento es lo más importante que otras cosas. Pero creciendo en la fe, va llegando a soportar sufrimiento, ceder para los demás y pensar en el beneficio de los otros hermanos. Busquemos Tercera de Juan, capítulo 1. Tercera de Juan, capítulo 1. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4. Tercera de Juan, capítulo 1, los versículos 3 y 4, leamos juntos. Pues mucho me regocijé
cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál es el mayor gozo de nuestro Padre? Que mis hijos andan en la verdad. ¿Sí? Andar en la verdad. ¿Qué es esto? Esforzarse en aprender la verdad, permanecer en la iglesia por donde se predica la verdad y trabajar juntos para anunciar la verdad de la salvación. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Nosotros pedimos algo a Dios y esperamos que se cumpla pronto lo que deseamos, ¿no? Piensen bien, hermanos padres. Cuando sus hijos les agradan, naturalmente quieren darles lo que desean ellos, encima aún lo que no han pedido, ¿no? Esta es la manera que nosotros podemos recibir la bendición del Padre Dios. Vamos a alegrar a Dios, vamos a crecer en la fe y andar en la verdad. Y Dios nuestro Padre se agrada por los hijos obedientes. Obediencia. Primero Samuel capítulo 15. Leamos juntos. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. También, Primera de Pedro, capítulo 1, 14 y 15. Veamos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La obediencia y la santificación. Amados hermanos, no piensen que la obediencia es solo algo muy sagrado, sino vamos a realizarla desde nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Por ejemplo, si han aprendido la importancia de la comunión, ¿ok? ¿Cuál es la obediencia? Después de aprender la importancia de la comunión, esforzarse en participar en ella es la obediencia, ¿no? Después de aprender las palabras sobre el diezmo y la ofrenda, disponerse en corazón, comenzar a ofrendar, es la obediencia, ¿no? También ser santos. ¿Qué es la vida santa? ¿Qué es la vida santa? No se refiere al entrar al templo y permanecer ahí dejando todas las cosas del mundo. No, sino luchar contra las tentaciones y esforzarse en dejar las obras indignas de los cristianos. Uno, cada uno. Y quiero añadir un punto más.
¿Qué tenemos que hacer para Dios nuestro Padre? Debajo de la palabra de Proverbios capítulo 10, versículo 1 que leímos hace poco, versículo 5. Mire, el versículo 1 dice, el hijo sabio alegra al padre. Y versículo 5, leamos juntos. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Cuando el padre trabaja duro, los hijos también debidamente tienen que trabajar junto con él, ¿no? En el verano, el tiempo de la siega. En Israel, el verano es el tiempo de la siega. Si pierde este tiempo, los granos se caen a la tierra o las aves e insectos los consumen. Entonces, el esfuerzo del año se convierte en vano. Por lo tanto, en el tiempo de la siega, todos los miembros de la familia tienen que trabajar juntos, ¿no? Cuando el padre trabaja duro en el campo, debajo del sol fuerte, los hijos deben ayudarle en el mismo lugar o estudiar diligentemente en su cuarto, ¿no? Pero si solo pasaran el tiempo jugando juegos eléctricos o viendo YouTube, no sería lo correcto. Juan capítulo 5, versículo 17 dice, Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja, por eso yo trabajo. Repíteme por favor, mi padre hasta ahora trabaja. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Mi padre hasta ahora trabaja, por eso yo trabajo también. Porque Jesús es el Hijo de Dios, hace el trabajo que su Padre Dios hace. Dios nuestro Padre trabaja fielmente para proteger, alimentar y educar a sus hijos. Además, está trabajando para salvar a los pecadores. Somos también hijos de Dios. Entonces, debemos trabajar junto con Padre, predicando el Evangelio, ¿no? Los hijos de Dios son herederos del reino y la gloria de Dios. Recibimos la salvación tan grande en Cristo y viviremos eternamente en el reino de Dios con Cristo, en Cristo con Cristo. Entonces, en este mundo también, mientras vivimos en este mundo también, vamos a vivir trabajando juntamente con Cristo. Dios es perfectamente justo. Lo que han trabajado junto con Él, gozarán la gloria con Él. Dios es justo. Jesús dijo, trabaja, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Debemos trabajar para que nuestra familia y nuestra carne vivan en esta tierra. No obstante, amados hermanos, no debemos poner nuestra esperanza en esta tierra. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17 dice, el mundo pasa y sus deseos también pasarán. Pasarán significa desaparecerá. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a memorizar este versículo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17.
El mundo pasa. Repíteme, por favor. El mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, por favor, ustedes mismos piensen profundamente cuál sería la voluntad de Dios. ¿Qué harían para Él? ¿Y de qué forma cooperarían en la obra del Padre? En realidad, no queda mucho tiempo que podemos trabajar para Él en este mundo. Nuestro Padre, nuestro Señor glorioso, vendrá pronto. Felicidades a los hermanos varones en el Día del Padre y a todos ustedes, mis amados hermanos, que tengan un lindo día en el Señor y con su familia. Vamos a terminar. Oremos juntos. Amado Padre, gracias por la palabra de hoy. Tú estás trabajando para proteger, alimentar y educarnos a nosotros. Debemos confiar en ti y debemos confiar en tu palabra, tu promesa. Debemos esforzarnos en confiar más firmemente en ti cuando tenemos miedo y estamos cansados esperando que nuestro deseo se realice. Nunca nos abandonas, sino que estás siempre con nosotros, nos enseñas y guías cada día. Además, cuando cometemos pecados, nos exhortas y corriges nuestros errores. Y cuando estamos desanimados y preocupados, los consuelas y nos das la nueva fuerza para que podamos levantarnos de nuevo. Señor, todavía en este mundo hay mucho peligro. Te suplicamos que protejas a nuestra vida y a nuestros familiares. Aunque este tiempo es poco complicado, deseamos que ya tú tienes buen plan para tus hijos y deseamos que podamos ver tu buena voluntad. No nos rindamos, sino que soportemos bien y mantengamos tranquilidad por medio de tu promesa. También que proveas el alimento necesario para nuestra alma y cuerpo. Quiero que la prédica de hoy sea una lección para mis hermanos que están teniendo mucha preocupación y están en una gran dificultad. Aunque estamos en medio de muchos riesgos y gran angustia, creemos que nada hay imposible para nuestro Padre Dios Todopoderoso. Hoy en día, Padre, muchos hermanos están predicando y cooperando para predicar tu santa palabra a sus familiares y amigos. Te rogamos que abras sus corazones para recibir la salvación. Amado Señor Jesús, queremos imitar tu amor y vida. Por favor, haznos seguir bien tu santo camino hasta que estemos de pie delante de tu presencia. Queremos andar en la verdad
para alegrar a tu corazón. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta aquí, hermanos. Muchas gracias.